La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de los santos Cirilo y Metodio. Cirilo, monje; Metodio, obispo. Hermanos provenientes de Tesalónica, que enviados a Moravia por el obispo Focio de Constantinopla, fueron a predicar la fe cristiana a los pueblos eslavos. Y por amor a Cristo, para hacer llegar a ellos el Evangelio, también fueron padres de la cultura, crearon un alfabeto, tradujeron del griego a la lengua eslava los libros sagrados, con tal de que llegase a ellos la buena noticia, que escuchasen el Evangelio, que se introdujesen en la vida cristiana, con tal de que sean salvados en Cristo, por la fe en Él. Bien, hermanos, escuchemos hoy el Evangelio, donde se presenta un sordomudo, uno que no escucha, que no tiene la vida dentro de sí. Y Dios ha querido salvar al mundo por medio de la predicación de la buena noticia, por medio del Evangelio, por medio de la fe en Cristo. Y para tener la fe se necesita escuchar. Y aquí Cristo hará un milagro. Escuchemos, hermanos. Del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Éfata, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Dios ha querido salvarnos por medio de la predicación, por medio de la escucha de la buena noticia. Pero para escuchar la buena noticia necesitamos que alguien nos la anuncie. ¿Y quién es que nos la anuncia? La Iglesia, la comunidad cristiana. Y este hombre ha sido presentado a Jesús. Es la comunidad cristiana que nos ayuda, que nos presenta a Cristo, de manera tal que tengamos un encuentro íntimo con Él, porque Cristo luego lo separa. Necesitamos este doble movimiento de la comunidad, y con la comunidad luego, pues esta experiencia íntima, personal, que el Señor me habla a mí. ¿Y qué me abre a mí el oído? Uno, los eventos de la historia. La cruz. Con la cruz, Dios actúa de manera tal que nosotros tengamos una cierta docilidad, una cierta apertura del oído. Y luego la Iglesia habla en esa realidad, en nuestra realidad concreta, en nuestra historia. Este rito que este hombre hace, que es Cristo, que hace este rito sobre este sordomudo, este éfata, es el rito que la Iglesia ha conservado en el bautismo, donde se dan estos signos sacramentales, donde la Iglesia interviene y pide al Señor que el fiel pueda escuchar la palabra de Dios. Cuando se hacen los niños se pide esto, que es lo más pronto posible pueda escuchar la palabra para poder proclamar la fe. Nadie puede hablar correctamente si antes no escucha. Esto es un hecho también natural. Para poder hablar se necesita primero escuchar. Quien tiene problemas de oído, quien nace sin la posibilidad de escuchar, luego no aprende a hablar. También en el sentido espiritual, nadie puede hablar correctamente, nadie puede bendecir, anunciar el Evangelio, llevar también palabras de vida a los demás, si antes no ha recibido.
si antes no ha escuchado el amor de Dios? Y este hombre que escucha es a la vez iluminado para poder contemplar el amor de Dios. Y la gente, viendo lo que Dios ha hecho en ese hombre, bendice a Dios. ¿Qué nos ayuda a nosotros a poder vivir en la bendición? El poder escuchar a Dios en la historia. No solamente en las Escrituras, sino también en los eventos de la historia. De la escucha viene la fe. Y la fe es la certeza del amor de Dios. Para poder decir que Dios ha hecho todo bien, se necesita tener la certeza de que de verdad Dios nos ha amado en cada evento de la historia. Incluso en eventos dolorosos, en los eventos de gran sufrimiento, en estos eventos que quizás te han herido el corazón y que llevas llagas quizás desde la infancia. Para poder ver allí a Dios presente, se necesita que la Iglesia nos ayude, nos haga esta iniciación a la escucha de Dios, a poder entrar en este diálogo profundo. Al final de cuentas, esto de abrir el oído y soltar la lengua, es abrirse a la intimidad con Dios, a la comunicación con Él, a la comunión con Él. Poder tener este diálogo existencial con Dios en la historia. Y poder ver cómo Dios actúa, cómo ha actuado y por qué ha ido permitiendo ciertas cosas. No es que vamos a entender todo, pero sí tener esta certeza que Dios está presente y que Dios nos habla en los eventos de la historia. Por lo cual podemos ir preguntando al Señor, con la gracia del Espíritu Santo, cómo nos está amando en este evento. Ánimo, hermanos. Todo lo que ocurre en nuestra vida ocurre para nuestro bien. Y tener la fe significa tener como unos lentes que nos ayudan a ver la realidad bajo la luz del amor de Dios. Ánimo. Pidámosle al Señor que abra siempre más nuestro oído para poder siempre más escuchar su palabra. Y no solamente la palabra de las Escrituras, sino la palabra que Él nos da en los eventos de la historia, que podamos entrar en este diálogo, en esta escucha de Dios en los eventos, para poder responderle con la bendición, con el agradecimiento, con la alabanza, con la súplica. Ánimo, el Señor está siempre con nosotros. Alabado sea Jesucristo.